Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. El día de hoy estamos celebrando el 83 aniversario de la revista a un invitado muy especial. Él es Javier Brown, él es doctor en filosofía y colaborador de la revista La Nación. Escribe Ideas Fuerza, que es una sección muy importante de la revista, que tiene mucha historia que ahorita también nos va a contar. Y pues bueno, él también está aquí para contarnos de la historia general de la nación y que nuestro público ahora en el podcast pues pueda conocer un poco más de esta gran historia, ¿no? De estos 83 años que lleva la revista. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo. Muchas gracias por invitarme al podcast. Es todo un honor hablar de la nación. Al contrario, muchas gracias por tu tiempo y por venir hasta acá, hasta el set de La Nación. Oye, Javier, pues en la revista quiero empezar con esto, ha habido pues varios directores en esta. Inició Carlos Septién, quien la fundó y fue el primer director de la revista. También ha habido personas importantes al frente de la revista como Alejandro Avilés, Gerardo Medina Valdés, Armando Reyes. Checo también estuvo un rato, Sergio Rodríguez, Carlos Castillo, Silvino Silva Lozano. ¿Cómo no? Y se me hace muy importante mencionar que ha habido 3 directoras en la historia de la revista. Marcela Cebrián en el 94, Liliana López Ruelas en el 2005 y nuestra actual directora Mari Carmen Rizo, que hasta hoy está con nosotros dirigiendo estos esfuerzos de la revista, ¿no? Entonces, no sé si tengas algo que contar acerca de algún personaje histórico de director de la revista. Bueno, de hecho, hay que destacar mucho el papel de Carlos Septién García. Fue el fundador de la revista. Y no hay que dejar de lado que hay un antecedente muy importante previo a que se empezara a editar La Nación como tal, que es el Boletín de Acción Nacional. Claro. Ese boletín, pues, La Nación retoma mucho del ímpetu del boletín. El boletín originalmente era un medio de difusión del partido recién fundado. Y bueno, en el número 1, que quiero mostrar, pues ya tenemos aquí la presencia importantísima de Carlos Septién. Es una figura de primer orden en el periodismo nacional, don Carlos Septién García, la principal escuela de periodismo que hay en el país, de donde se forman los periodistas, pues realmente de prestigio ha sido la escuela Carlos Septién Claro. García. Y él, de hecho, entre otras cosas, fue la primera persona que defendió su victoria en el colegio electoral, antes que el mismo Manuel Gómez Morín. Okay. Y hay un dato que yo quiero destacar de La Nación. ¿Cuál es el sentido original de la revista La Nación? Este se encuentra en el número 0 de la revista La Nación, y voy a leer un par de párrafos porque me parece muy importante que la gente que hoy lee La Nación y quienes también invitar a las personas que no han leído La Nación sepan cuál era el sentido original que ha mantenido la revista durante estos 83 años. Claro, adelante. Entonces decía, La Nación aparece para dar a la opinión pública una tribuna auténtica. Harán este periódico un grupo de hombres y de jóvenes cuya idea consiste en investigar y medir los acontecimientos con un criterio estrictamente nacional, con el solo compromiso de servir a México. La Nación será la expresión de lo que todo mundo piensa y siente, de lo que cualquier mexicano común y corriente opina acerca de los problemas y sucesos nacionales. En 4 grandes secciones, La Nación presentará los acontecimientos y las tesis. La Nación, la ciudad, el mundo, las secciones técnicas, críticas y de comentario. A través de ella desfilará México con todas sus ambiciones y sus justos anhelos, con todos sus hombres y sus problemas. Y La Nación sostendrá a través de la trama del suceso y de la profundidad del pensamiento de sus valiosos escritores la firme fe en la unidad y los destinos de la patria. Y entre esos escritores estaba Salvador Novo, aquí aparece, desde luego los fundadores del partido, Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. Claro. Y hay que destacar también que ellos escribieron durante los primeros años de La Nación, y ya hay compilaciones de las colaboraciones tanto de Manuel Gómez Morín como de Efraín González Luna en la revista La Nación.
Entonces, Carlos Septién tuvo un papel de una enorme importancia porque él crea una revista política única en la historia de México, una revista que yo creo que marca la pauta para muchas revistas que siguieron después. Y esta revista era tan diversa, tan variada, que, por ejemplo, en La Nación encontramos reportajes sobre la Segunda Guerra Mundial, con Claro. detalles sobre los frentes de guerra. Encontramos crónicas hasta taurinas, en esa época era muy apreciado, ahorita ya no tanto, y cine, pero también literatura, arte. No solamente era una revista de la vida política nacional, una revista de crítica y de formación de la opinión pública, una revista de un partido de oposición, sino que una revista cultural, auténticamente cultural. Y yo Claro. creo que eso es parte del esfuerzo que Gómez Morín tuvo para crear el partido como una institución que fuera también cultural y no solamente política, que generara cultura. Y La Nación es un medio que genera cultura. Un poco del contexto histórico en el cual surge La Nación, que también, bueno, o sea, pues surge después de 2 años que se crea el partido y tiene un poco de ese objetivo del partido, ¿no? Hay un partido único en el poder, casi totalitario, y creo que en no sé si lo podamos comparar o si me ayudes a compararlo un poco con lo que estamos viviendo en este momento. Se me hace muy parecido, se me hace que hemos llegado un poco a tener similitudes con el contexto en el que salió la revista en esos años. Desde luego, bueno, parte importante de ese contexto que pues hay que ver la historia para poder valorar en su justa dimensión lo que vivía México en esos momentos, pues era una situación de confrontación ideológica, de poca claridad de ideas también, de confrontación entre facciones, entre grupúsculos para llegar al poder. Eran los tiempos de la lucha de caudillos, pero eran los tiempos de la violencia extrema en México, un México que todavía no se pacificaba plenamente, y un México que estaba dividido, estaba fragmentado. De hecho, cuando surge La Nación, quien en ese entonces ocupaba la presidencia de la República tuvo como consigna, que era Manuel Ávila Camacho, consolidar la unidad nacional. Ese fue uno de sus principales objetivos, sacar a los militares de las calles y regresarlos a los cuarteles. Pero además de eso, consolidar la auténtica unidad nacional después de una serie de guerras que se mantuvieron todavía hasta el siglo XX y después de la Revolución inclusive. Entonces, hay muchas similitudes en el contexto actual que estamos viviendo de confrontación, de esterilidad de ideas, pero también de una ambición desmedida por el poder y de un neocaudillismo que estamos viviendo actualmente. La nación nace en el siglo de caudillos, en esa época de caudillos, de generales revolucionarios. Ahí nace la nación y nace, curiosamente, primero el Boletín de Acción Nacional en el sexenio de un general, Lázaro Cárdenas, y La Nación nace en el sexenio de otro general, Manuel Ávila Camacho. De una época realmente de enorme oscuridad que el mismo Gómez Morín refleja en sus escritos de los 20, y una época de indefinición y una época de buscar el sentido de México y de lo mexicano. Era una época de búsqueda profunda y una época de enorme confusión como la que estamos viviendo actualmente, y desde luego de una violencia inusitada como la que estamos viendo actualmente. Pero esa era una violencia que se derivaba básicamente de toda la confrontación entre las facciones revolucionarias, diferente a la violencia que estamos viviendo hoy, que es una violencia de la delincuencia organizada que finalmente se le permitió adueñarse de muchas partes del territorio. Y la importancia de los medios escritos, digo que creo que no ha dejado de tener importancia, pero en esos tiempos pues no había redes sociales, obviamente, no había pues todos los canales que tenemos ahora, y esa era la fuente de información de muchas personas, ¿no? Obviamente que siempre ha habido amarillismo y noticias falsas, pero en ese sentido, ¿cuál era la importancia en ese momento de los medios escritos? Por ahí, ayer presenciamos la presentación de un libro de memorias y decían que pues las memorias se escriben para que las personas cuando investiguen, pues tengan la perspectiva que quieres contar o o tu realidad del contexto que sucedió, ¿no? Entonces, me parece que también va por ahí la importancia de los medios escritos y que no
deban de morir para también contar la perspectiva no solo de una parte, sino de la sociedad, como lo ve y como lo piensa, ¿no? Bueno, la cuestión del medio escrito y de la palabra que se puede reflejar en un medio cualquiera que sea un medio impreso, un medio digital, es absolutamente fundamental porque la escritura, y sobre todo la escritura, lo que se ha sido, la escritura de la historia, es la forma que tenemos para hacer frente al olvido. La historia es esa lucha permanente para hacer frente al olvido y sobre todo para que las personas se den cuenta de que la historia tiende a ser, como los griegos la veían, cíclica en cierto sentido. Entonces hay que encontrar un sentido a todo esto. Pero además hay algo que hay que destacar y que me parece de una relevancia muy grande. En la época en la que surge la nación, todavía México era un país donde la mayor parte de la población era analfabeta y se empezaba a acercar a la política. Había una percepción de la política muy negativa porque finalmente lo que había vivido la gente durante los tiempos de la revolución, pues fueron, como diría Gómez Morín, las exacciones, fueron la violencia del régimen, lo que se había vivido. Entonces, las personas necesitaban tener algún medio de ilustración que por lo menos empezara de alguna manera a desentrañar estos pasillos del poder y que empezara a dar cuenta de finalmente cómo es el juego del poder y que la gente empiece a verlo como algo visible, que no se convierta en algo arcano. Y Claro. esto tiene una larguísima tradición desde que se empezaron, por ejemplo, a transcribir las primeras sesiones de los parlamentos. Esto, de hecho, es una tradición que empezó en Roma, que ya había ciertas transcripciones, por lo menos de las votaciones, en la época de Julio César, pero después en los parlamentos, en el Parlamento inglés, empiezan a transcribirse los debates. Y esto es clave, porque actualmente el mundo de las redes nos tiende a difuminar la importancia de la palabra y de la cultura escrita. Y nos hemos volcado a lo oral, a lo inmediato, a lo superficial, pero es fundamental que el ser humano no relegue todo lo que tiene que ver con la palabra, porque la palabra es el medio de expresión humano por naturaleza y lo que realmente es el origen de la política. Y cuando esa palabra está impresa y se puede recuperar, esa memoria es lo que permite al ser humano ir progresando de una manera continua a lo largo de los ciclos y sobre todo una revista que permite ver cómo el poder juega y que además revela estos entresijos del poder, pues en su época era absolutamente fundamental. Hay que recordar que había pocos periódicos de circulación nacional, pero eran básicamente periódicos que circulaban en la Ciudad de México, que difícilmente llegaban a provincia. Por ejemplo, el periódico El Heraldo, que fue fundado por Salvador Alvarado, o El Universal, periódicos muy antiguos, pero que tenían una circulación muy limitada en esos tiempos. Y otro aspecto muy importante es la censura. Seguramente vivieron épocas de censura y, o sea, la gente en esos tiempos pues no podía escribir por escribir, ¿no? Entonces también La Nación surge para dar esa perspectiva. Y te quería contar, no sé si te enteraste, Javier, que hace unos años pues nos intentaron también censurar porque nos quisimos inscribir entrar a a las mañaneras y nos prohibieron el paso a las mañaneras de López Obrador con con excusas pues vanas, ¿no? Primero decían que el aforo estaba a su máxima capacidad, que no podíamos entrar y que no nos que no se acreditaba la existencia del medio, siendo que les mandamos el acta constitutiva y los documentos oficiales de la revista. Entonces, no sé si tengas algunos datos acerca de la censura que se ha vivido. Bueno, finalmente La Nación fue una revista que se hizo literalmente contra todas las adversidades posibles. Hay que recordar, y de hecho esto aparece en la revista La Nación, cómo se documenta en la época de que nace La Nación, se crea en el Código Penal la figura del delito de disolución social. Okay. Esta figura del delito de disolución social fue la base para que, por ejemplo, en la década de los 50, cerca de 1,000 panistas fueron encarcelados en Baja California y cosas por el estilo. Entonces, La Nación se enfrentó a situaciones sumamente adversas, pero yo creo que la gran virtud que tuvo La Nación y que ha tenido La Nación hasta el día de hoy es que es un medio que, si bien es crítico con respecto
al poder y se ha mostrado como una revista sumamente crítica, profundamente crítica y en algunos momentos de verdad sumamente crítica, pues ha sido una revista que a pesar de todo ha logrado salir adelante, pero la forma como ha salido adelante es muy parecida a como el PAN ha salido adelante en las campañas a pesar de la represión. A pesar de la represión, hemos encontrado la forma de encontrar los medios de distribución. La revista originalmente se distribuía a través de redes voluntarias y así es como llegaba a todas partes. Era una cuestión y se financiaba, de hecho, era una revista que el financiamiento salía de los bolsillos de las fundadoras y los fundadores. Entonces, La Nación durante décadas se enfrentó a lo que el partido se enfrentó, a cero recursos, a cero apoyos, a ciertamente siempre la sombra de la censura, que afortunadamente La Nación no fue cancelada en algún momento por el gobierno, como por ejemplo pasó con el caso, Excelsior fue un medio que trató de cancelarse y finalmente causó la renuncia de Scherer en los 70 y para crear proceso, pero pues La Nación tuvo finalmente esa suerte de como ser un medio que no era un periódico de circulación nacional, sino una revista de un partido político, pues no fue tan visible para el poder, como que la censura no le quedó tan fuerte. Y lo del evento de las conferencias, sí es uno de los hechos que hablan elocuentemente acerca de lo que es el gobierno actual, un gobierno que niega las voces diferentes. Y para mí es muy importante, en democracia, la diversidad de voces, Claro. la pluralidad, esta posibilidad de crítica es absolutamente fundamental. Y cuando la crítica, la pluralidad de voces no se dan, pues estamos frente a un sistema represor. Y esto es lo que realmente a mí me preocupa, porque finalmente deja fuera a un medio que tiene mucho peso para tratar de visibilizar lo que se está haciendo desde el poder, porque para mí esta es una función principal de la nación, Claro. hacer visible actualmente los desmanes del poder. Totalmente. Y justamente hablando de la visibilidad de estos momentos han sido retratados por la revista. Por ahí vi que traías varios ejemplos, pero tenemos pues la cobertura, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Einstein inventó la bomba atómica, Sí. cuando fue la matanza de Tlatelolco, etcétera. ¿Nos quieres contar algunos de los más importantes para ti? Hay muchísimos momentos importantes en la revista La Nación. De hecho, para documentar los fraudes que se dieron en la década de los 60, que fueron fraudes brutales, por ejemplo, el fraude de Yucatán contra Correa Rachón en 69, pues ahí está La Nación. Antes, desde luego 68, hay que destacar el papel tan importante que tuvo el partido, desde luego La Nación, en lo que fue 68. Fue el partido, a través de sus diferentes órganos y sus autoridades, el único que defendió lo que había sucedido y que no directamente condenó a los jóvenes por lo que había pasado. La postura del gobierno fue condenar a los jóvenes. Fue literalmente una postura incomprensible porque después de esa masacre, pues se fueron no sobre los perpetradores de la masacre, sino sobre las víctimas. Ujú. Y las únicas voces, y esto es muy importante, en el Congreso de la Unión resonó la voz de Gerardo Medina Valdés, director de la revista La Nación. Gerardo, y de hecho ellos redactaban la revista La Nación en sus máquinas. O sea, el trabajo que ellos hacían era un trabajo auténticamente artesanal. No teníamos las prensas que después llegaron a tener con EPESA, sino que se hacía de una manera prácticamente artesanal la revista La Nación. Y esto a mí me parece de la mayor relevancia porque habla acerca del enorme amor que le tuvieron a la revista quienes la dirigieron, al grado de que pues literalmente así elaboraban casi de una manera abnegada. Sacar cada número de La Nación era un trabajo de abnegación y Gerardo Medina Valdés fue un director verdaderamente muy notable de la revista La Nación. Y él muere desafortunadamente después por una enfermedad terminal, pero fue de las voces que se alzaron el 4 de octubre del 68. Si verifican el diario de los debates de la Cámara de Diputados, se van a encontrar la posición del PAN y de los diputados del PAN. Y ahí estaba Efraín González Morfín, por ejemplo, y estaba Gerardo Medina Valdés como dos figuras
de la mayor importancia. Y de hecho, Efraín González Morfín Ujú. era en ese entonces, estaba a punto de ser el candidato del partido después del 68. Ok. Él fue el candidato de los jóvenes. Y a raíz de lo que pasó en 68, este gran documento llamado Cambio Democrático de Estructuras, que habla acerca de una revolución total en las estructuras económicas, sociales, de medios, educativas, es aprobado por la convención y es la época en la que finalmente el hijo de Efraín González Luna, Efraín González Morfín, se hace candidato en los 70. Entonces, todos estos diferentes eventos aparecen en la revista La Nación. Claro. Uno puede reconstruir la trama de los acontecimientos nacionales a través de la revista La Nación, porque ha sido un fiel reflejo, pero sobre todo no un espejo nada más que te está poniendo como la versión oficial, sino una forma de confrontación de la versión oficial, donde los hechos desnudos, la realidad en su crueldad, es puesta en evidencia por la revista La Nación. Totalmente. Vi que tenías algunos ejemplos. Creo que algunos tienen que ver con las diferentes secciones que tenemos. También me gustaría hablar de las secciones y de lo que representan para el contexto actual, y darle como un poquito de marcar cómo ha cambiado el contenido a lo largo de los años, ¿no? Bueno, primero quiero contar una historia. Las personas que tienen La Nación, han leído La Nación en la década de los 90 en adelante, Ujú. se habrán encontrado con este muy curioso suplemento de la revista La Nación que se llamó El Ágora. Ok, Y les voy a contar de dónde salió la historia del Ágora ok. y quiénes están detrás de esta. El Ágora se publicó de manera mensual, como un suplemento. En ese entonces la periodicidad era quincenal, entonces un número sí, un número no, salía el Ágora como una especie de suplemento de la revista La Nación. Ok. Originalmente la idea surge en 1992, en la Secretaría de Estudios del Comité Ejecutivo Nacional, que en ese entonces existía. El secretario de Estudios era Felipe Calderón Hinojosa. El subsecretario de Estudios era Luis Felipe Bravo Mena. Ok. Y los principales actores detrás de este proyecto que fue el Ágora, estaba Sofía Gómez Granados, estaba David Vargas Santos, Hugo Díaz García. Algunos de ellos ya no están en el partido, ya no están con nosotros. Después retoma este proyecto Francisco José Paulibolio, Gustavo Vicencio Acevedo y Manuel Paniagua. Okay. ¿Cuál fue el objetivo? Fue una idea que tuvimos en la Secretaría de Estudios. Luis Felipe Bravo Mena dijo, hay que crear un boletín de la Secretaría de Estudios, del CEN del PAN. ¿Y qué nombre le ponemos? Era la primera cuestión. Y entonces pensamos que era conveniente hablar acerca de un espacio que en términos de lo que era la democracia griega, fue absolutamente fundamental. El Ágora, el lugar donde se debatía, donde se discutía, donde las ideas se ponían a la luz pública y se confrontaban las ideas. Entonces, este es el sentido original de esto que se llamó el Ágora. Y la Secretaría de Estudios fue la encargada de publicar esta separata de lo que vino a ser este boletincito que sacamos. Y quiero mostrar también otro número que es este. Debo decir, más allá de los comerciales, sobre la revista La Nación, quienes no la tengan en el medio impreso, no hay absolutamente ningún problema porque la revista La Nación está digitalizada. Así es. Y la encuentran en la Hemeroteca de La Nación. Así es. Si se meten a internet, buscan Hemeroteca La Nación, se la van a encontrar y van a poder descargar en PDF los ejemplares completos. Esta revista es fundamental, es la revista donde está el discurso completo de Carlos Castillo Peraza, llamado La Fuerza de la Democracia, que pronuncia en la convención que elige a Diego Fernández de Ceballos en el año de 1993 para la campaña federal del 94. Okay. Yo estaba a unos 20 metros de Carlos escuchando ese discurso y sí debo decir, para los que no han tenido la oportunidad de leerlo, que es para mí uno de los más grandes discursos políticos de la historia de este país. Un discurso impresionante. Termina el discurso de Carlos y la convención realmente se vuelca sobre esa maravillosa pieza oratoria y refleja lo que en realidad fue Carlos Castillo Peraza, el gran intelectual, pero también el artista de la palabra. Y esto es lo que a mí me parece muy destacable. ¿Por qué hablo de este discurso? Porque no tenemos una versión
video del discurso completo. Y esta es Claro. una tragedia auténtica para el partido, es de los discursos que no tenemos el video, pero tenemos la transcripción completa del discurso en La Nación. ¿A dónde voy con esto? La revista La Nación no solamente tiene este tipo de testimonios, sino una enorme cantidad de diferentes discursos y documentos de un valor histórico enorme. Por ejemplo, el compromiso por la legalidad que se firma en los 80, en la elección del 88, con Carlos Salinas de Gortari, está en la revista La Nación. Okay. Y mucha gente dice que ese es un documento clandestino. Está publicado en la revista La Nación. Y como ese, muchísimos documentos de un gran valor. Y bueno, voy a terminar estas ideas diciéndoles, cuando nosotros quisimos reconstruir la historia de las victorias municipales del PAN, Claro. quiénes habían sido los alcaldes o alcaldesas, en qué época, en qué periodo, cuándo ganaron, cuándo empezaron a gobernar, nos documentamos en la revista La Nación, tal cual. Toda esta información, primero Gustavo Vicencio la fue extrayendo, revisando ejemplar por ejemplar de la revista La Nación, y después yo tuve el gusto de actualizar el trabajo de Gustavo Vicencio con la documentación de la revista La Nación. ¿Qué significa esto para el partido? Sin La Nación no tendríamos reconstruir la historia de nuestros triunfos en los gobiernos municipales. Claro. Y esto es para mí algo sumamente destacable. Y hay una portada por aquí que espero poder encontrar, pero es la época en la que Carlos Castillo Peraza, como presidente del partido, se empieza a dar un fenómeno verdaderamente impactante. Claro. Y es el crecimiento descomunal del partido a nivel municipal. Quien era el coordinador de, en ese entonces, ayuntamientos, que comprendía regidores, bueno, alcaldesas, alcaldes, regidoras, regidores, síndicos, era don Abel Vicencio Tobar. Él tenía unos foldercitos azules, unos folders literalmente azules, con los directorios de alcaldesas, alcaldes, síndicos, regidores, etc. Uh-huh. Eran pequeñitos. Cuando el PAN empieza a ganar con Carlos Castillo Peraza municipios, estos pequeños folders se empiezan a volver muy voluminosos folders. Ese es el crecimiento que tenía el partido. Claro. Y ahí empezó, y esta es una historia que está contada ya en la revista La Nación, la conté hace algunos números, ahí empezó la formación de alcaldesas y alcaldes en Acción Nacional con Carlos. Cuando empezamos a ganar, teníamos que investigar sobre el municipio, cómo funcionaba, cuáles eran sus órganos, cómo se conformaban su patrimonio. Y eso lo hicimos y después empezamos a capacitar. Y es muy importante mencionar esto porque la primera capacitación que se dio para una autoridad electa a nivel local fue en Tonalá, en Chiapas, en el año de 1996, a finales de 96, y fue el resultado de esas victorias tan tremendas que el partido, y ahí empezó la capacitación municipal, y ahí empezó el municipalismo fuerte dentro de Acción Nacional. Siempre hemos sido municipalistas, pero ahí empezaron a crearse los órganos municipales. Claro, y es muy importante también mencionar que el PAN tiene, capacita a las personas que se quedan como alcaldes, pero que también tiene un modelo de buen gobierno para esos alcaldes que a lo mejor no tienen la idea completa o que quieren mejorar la ejecución, ¿no?, de las políticas en su municipio y de manera humanista también. Sí, hay un modelo. De hecho, yo escribí un libro donde La Nación fue una fuente de primera importancia para poder hacer el libro, que es un libro sobre el municipio. Entonces, ¿qué recupera de La Nación? Pues la historia del municipio, pero también las propuestas a nivel municipal, Claro. Diferentes documentos. Y también la ANAC tiene un modelo de gobernanza humanista. Así, de hecho, es el esquema de gobernanza humanista con una serie de indicadores. Entonces, el PAN tiene ya muchísimo tiempo trabajando en estos modelos. Yo recuerdo, la Secretaría de Acción de Gobierno se crea en los tiempos de Carlos Castillo Peraza. Esta se institucionalizó en los tiempos de Carlos Castillo Peraza. El trabajo lo hizo básicamente Luis Correa Mena, Okay. Mejor conocido como el Gordo Correa. Luis Correa se encargó de detonar los trabajos de la Secretaría de Acción de Gobierno, que originalmente estaba a cargo de Ernesto Rufo, nuestro primer gobernador. Ahí La Nación viene la victoria de Rufo, desde luego, Sí. y todas las victorias importantes. Entonces, Claro. Esta es otra cuestión fundamental porque las actividades de nuestros gobiernos municipales y estatales, también La Nación ha dado cuenta de esas diferentes actividades. ¿Cómo sabemos qué hicieron los primeros gobiernos municipales del partido? Por Claro. la revista La Nación.
así nos enteramos de lo que hicieron nuestros primeros gobiernos, y ha sido realmente un medio muy, muy importante y óptimo para dar a conocer qué estamos haciendo desde nuestros gobiernos. Totalmente. Seguido nos llegan mensajes y correos de consulta de la revista. Obviamente les decimos que los pueden encontrar en la página oficial, y por cualquier cosa también nosotros podemos, si a alguien le interesa, pues mandárselos si tienen alguna duda o quieren consultarlos. Y ahora voy al tema de los colaboradores. Aparte de directores, ha habido colaboradores muy destacados. Quiero mencionar algunos nombres. Entre ellos ha estado Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Luis Calderón, nuestro amigo Juan Pablo Adame, Julio Castillo, Jorge Lara, Elena Álvarez, Abel Vicencio, Julio Fessler, tú con esta sección de Ideas Fuerza, y también Cecilia Romero Castillo, que fue la primera presidenta ¿Sí? del PAN, ¿no? Entonces también la importancia también de estas colaboraciones que aportan a la revista, pues es bastante grande, ¿no? Bastante importante. Sí, desde luego. Ahí está también, por ejemplo, Iván Paoli, que en Ujú. paz descanse, Salvador Así es. Reding, Claro, también por ahí, claro. Julio Fessler ya lo mencionaste por ahí. De hecho, quiero contar cómo nació Ideas Fuerza, Adelante. porque originalmente, bueno, esta es una sección que ya en la cuenta de los años tiene cerca de unos 15 años de publicarse. Se publicó ininterrumpidamente al principio, hasta 2007, después se interrumpió un tiempo y después se retomó por ahí de 2011 hasta la fecha. O sea que digamos que en la nueva época de las Ideas Fuerza, pues ya tenemos 13 años en esto, Claro. y son más de 200 artículos. ¿Y cómo nace? Pues es muy curioso, porque en La Nación originalmente hubo un rediseño de la revista, ya en esa época, y Armando Reyes, que ahorita trabaja en la revista Siempre, empezó a trabajar esta sección, y lo primero fue la presentación de un tomo de Ideas Fuerza del partido. ¿Qué son las Ideas Fuerza después de todo? Yo he elaborado varias Ideas Fuerza. La de Luis H. Álvarez, las hice, las de, por ejemplo, las de Federico Ling Altamirano, las de Rafael Preciado Hay libros, Hernández. ¿no? Son libros de cada Son personaje. libros Exacto. compilados que yo ya elaboré. Bueno, yo compilé, no son mis ideas, son las ideas de ellos. Por ejemplo, las Ideas Fuerza de Luis H. Álvarez, 60 años. 60 años donde yo me documenté en todos los libros escritos por él, que no son pocos, y en La Nación están todas las editoriales de Luis H. Álvarez como presidente del partido. En particular, muy notables las 87-88, detrás estaba la pluma de Carlos Castillo Peraza, hay que decirlo claramente. Pero, bueno, Ideas Fuerza surge porque se presenta uno de estos tomos de Ideas Fuerza, y bueno, se pone de repente ahí como una cuestión tal vez un poco accidental. Bueno, Ideas Fuerza, y se presenta un tomo de Ideas Fuerza. Y Armando empieza a elaborar algunas Ideas Fuerza, pero pues sí había un problema de continuidad, y me dice, ¿tú puedes elaborar las Ideas Fuerza y hacerte cargo de esa sección? Y le dije, sí. Y por aquí hay un número, no sé, es un número viejos. Aquí ya aparece las Ideas Fuerza en 2003. Las primeras Ideas Fuerza tenían este tipo de diseño, sobre esferas y valores de la democracia, que es un tema que a mí me interesa todavía hasta el día de hoy. Y así empezamos. Después yo estuve en el gobierno federal, Okay. entonces se dejaron de hacer las Ideas Fuerza. Salgo del gobierno federal, retomamos las Ideas Fuerza, y hasta el día de hoy se mantienen las Ideas Fuerza. Cada sección yo creo que es absolutamente fundamental. Quiero destacar otra que a mí me parece muy querida y muy entrañable, que es la de contar la historia. Claro. Y que no hay que dejarla de lado, porque en contar la historia tenemos el testimonio de muchísimas panistas y panistas, lo voy a decir así, perdón que lo diga así, pero de muchísimas enormes personalidades dentro del partido, personas ya mayores que han dado su testimonio a La Nación, y ese testimonio es de un valor inmenso, porque da cuenta de un esfuerzo notable de estas personas para construir al Partido Acción Nacional, y da cuenta de lo grande que es este partido y cómo hay que cuidarlo. Hay enorme cantidad de estos importantísimos testimonios de personas que inclusive ya murieron y que se documentó en su momento la historia que tenían que contar. Creo que este es uno de los más importantes esfuerzos que está haciendo La Nación actualmente, porque hay muchísimos panistas en toda la República, en los municipios, en las comunidades, que han militado históricamente
que han sido padres o madres de panistas de tradición que tienen mucho que decirnos. Entonces, esta es para mí una de las secciones más nobles. Y desde luego para mí otra sección que yo destaco también, que es todo lo que tiene que ver con la actividad del partido en los estados. Claro, la sección de estados, claro. Esta ventana estatal, a través de la cual se refleja la actividad que se hace en los estados, es absolutamente fundamental porque el partido, cuando uno ya va directamente a los estados, uno se da cuenta cómo vive el partido. La vida del partido, o sea, aquí en el CEN, donde estamos ahorita, es algo muy diferente a cuando va uno y ve cómo vibra el partido en las entidades federativas, y de esto sí se da cuenta en la revista La Nación. Entonces, para mí esto es de un inmenso valor, y siempre también voy a destacar el hecho que La Nación es una revista cultural. Claro. Tiene una sección de cultura, una sección donde se habla de libros, se habla de películas. Entonces, es una revista bastante redonda que no solamente trae la crítica puntual y los eventos internos del partido, sino también es una revista formativa. Claro. Me gustaría recalcar en Ideas Fuerza que los libros son como compilados de los discursos y de los pensamientos o de los escritos de las personas. Y ahora quisiera también dejar como nota para más adelante ir cerrando tu actual nota de resistencia, que me parece muy interesante. En cuanto al tema de contar la historia, pues normalmente Panchito y yo nos hacemos cargo de esa sección, entonces vamos a entrevistar a las personas mayores, a los diferentes estados, y la verdad es que nos cuentan unas historias impresionantes. Hay muchas historias en donde pues los encarcelaban por el simple hecho de ser panistas, de hacer campaña, ni siquiera eran candidatos, y cuando eran candidatos, pues todavía peor, ¿no? Los amedrentaban, quemaban. Perdían sus empleos, claro. Por ejemplo, les hacían auditorías, los encarcelaban, de hecho los secuestraban también a muchos. La dinámica del fraude durante mucho tiempo fue una dinámica de violencia, claro. un poco como la que estamos viviendo actualmente, reeditada. Claro. A raíz de que es muy difícil técnicamente hacer fraude actualmente, los mecanismos son de violencia como los que se usaban en los tiempos del nacimiento de la nación. El fraude era violento. El fraude era a través de la coacción, a través de la amenaza, el asesinato. Hay una enorme cantidad de panistas muertos, de mártires del PAN, que hay que recuperar esa, digamos, martirologio, porque son muchísimos panistas que murieron en la lucha. Y de hecho, por ejemplo, es tan extrema esta situación de la represión que Luis H. Álvarez, siendo candidato presidencial en 1958, fue encarcelado. Fue metido a la cárcel por el alcalde de Jalpa, en Zacatecas, dice, y lo cuenta el mismo Luis H. Álvarez. Sí. Entonces, pues realmente es la forma como se ha podido desarrollar un periodismo a pesar de la violencia es muy interesante, pero yo creo que el testimonio de esas personas son los que nos deben a nosotros hacer meditar sobre que actualmente hacer política en el PAN es más sencillo que en los tiempos en los que el PAN empezó. A pesar de todos los que tenemos nosotros de las coacciones, posibles amenazas o represiones, los tiempos son incomparables. Claro. Y ellos nos dan un testimonio vivo de lo que es el auténtico talante de un panista. O sea, una persona íntegra, entera, que se planta ante la adversidad, que se pone de frente ante el poder, que dice, no me doblo, no me rajo. Y esto para mí es, bueno, Alberto Link me contaba la historia de un panista que estaba colgando gallardete y lo amenazan los del régimen. Dicen, si no te bajas, te disparo. Pues no me bajo, te disparo, no me bajo. Y le disparó y así lo bajó. O sea, ese era el talante, sí, la historia es real, sí. Ese era el talante de estas personas que cuentan la historia, la integridad y la entereza de esos testimonios tan valiosísimos, que hay que agradecer que recuperen sus testimonios además. No por nada tenemos una gran importancia a nivel nacional, y pues muchos dicen que después de las elecciones pasadas, pues el PAN va para abajo, y yo lo que pienso es, a ver, después de todo lo que han vivido los panistas, pues la verdad es que a mí no me parece que el PAN vaya para abajo. Sin embargo, creo que puede regresar con más fuerza y puede, pues después de todos estos años, pues la verdad es que tiene una mentalidad de ideología que hace que persista a través de las épocas, ¿no? Bueno, por ejemplo, los 70,
En 75 el PAN no pudo tener candidato presidencial en las convenciones. Es la época de Efraín González Morfín. Todo el mundo daba por terminado el partido porque Efraín González Morfín se sale del PAN. Imagínense, el hijo del fundador, Efraín González Luna, el principal ideólogo, del creador del humanismo político, se sale del partido con los solidaristas, así llamados. Ese fue un momento de acta de defunción del PAN. Los 60, en la época de José González Torres, en los inicios de los 60, antes de la llegada de Crislip, el mismo José González Torres ya decía que el partido estaba a punto de cerrarse porque siempre eran los mismos y no había dinero. Otro momento del acta de defunción del partido, los 70, el 75, otro, no tenemos candidato 76. No. Sí. Yo llego en 92 al CEDISPAN y lo primero que pasa en diciembre de 92, recién llegadito, es que me llega la carta de renuncia de Bernardo Batis, José González Torres, Pablo Emilio Madero, puro panista destacado. Dije, llega un partido que ya se murió y empezamos a ganar todo, empezamos a ganar las ciudades. Y luego empezamos ganando estados, bueno, ya habíamos ganado Baja California, pero empezamos ganando ciudades, y empezaron a caer los estados. Entonces, actualmente al PAN otra vez se le está poniendo su acta de defunción, pero la institución tiene muchísimas grandes virtudes. Tiene, por un lado, estructuras, que es algo que muchos partidos no tienen. De hecho, el partido gobernante no tiene esas estructuras, nosotros las tenemos. Son estructuras antiguas, son estructuras consolidadas, pero también tenemos una mística y tenemos un ímpetu que nos lleva a mantenernos y hacernos fuertes ante las adversidades. No sé qué nos pasa en el partido, es algo muy, no, tal vez de la cultura panista, que cuando triunfamos, híjole, tendemos a tener problemas severos, pero cuando perdemos nos salimos con la casta adelante y nos volvemos valientes en extremo y héroes en extremo, mártires, y sacamos adelante esto. No es 2024 el único momento en el que le han puesto su acta de defunción. Ya, como relaté, ha habido varios momentos y el PAN se ha vuelto más fuerte después de cada uno. Así es. Y también quería precisar acerca de las diferentes secciones en la revista que son también muy importantes: el tema de Mujeres de Acción, Acción Juvenil, El Mundo, Días Fuerza, que tú manejas, Contar la Historia, México, que también se adecua a la historia. La verdad es que los memes influyen mucho ahora en la opinión pública, entonces también tenemos esta sección, Cultura y Cine, y más adelante, si todo va bien, también tendremos una sección de tecnología. Entonces, también destacar que llevamos más de 2.500 números, hasta ahora 2.512 números. Y si quieres, para ir cerrando, ahorita tocamos el tema de la era digital de la nación. No sé si quieres agregar algo hasta aquí. Bueno, 2.512. Yo debo decir algo que para mí es quizá lo más valioso de la revista La Nación. No existe en México y en el mundo, tal vez sean escasos los partidos políticos que tengan algo así. Es un tesoro inmenso. Yo invito a leer este tesoro porque ahí van a encontrar la historia de México. Si ustedes quieren documentar la historia de México, van a encontrarse muchísimos momentos fundamentales en la historia, contados con un lente, con una lupa de objetividad verdaderamente impresionante. Y bueno, yo aquí, por ejemplo, hay muchísimos números que tienen un valor histórico tremendo, pero la revista, cuando uno empieza a ver los números anteriores y cuando uno empieza a valorar lo que es realmente La Nación y el bagaje de La Nación, estamos hablando de la mayor obra en términos de lo que es una revista que nosotros conocemos actualmente. Yo no conozco de ningún otro partido, de ningún otro país, una revista así. Me gustaría que alguien me dijera, no, pues el Partido Republicano de Estados Unidos tiene su revista, o el Partido Demócrata, no sé, el Partido Liberal de Canadá o el Partido Laborista de Australia, que tuvieron ninguno. O sea, el inmenso valor que tiene La Nación es tan grande que realmente no hay manera es incomparable. Es un bagaje verdaderamente brutal, o sea, descomunal. Y en La Nación uno puede reconstruir tantas cosas tan diferentes de la historia de este país y sobre todo contar la historia auténticamente y tener una historia que no es la historia que nos cuentan, sino la historia de quienes la forjaron auténticamente, de quienes no aparecen en los libros de texto, están en La Nación.
Entonces, ahí tenemos una historia, no diría yo una historia alternativa a la historia oficial, sino tenemos una historia que realmente refleja lo que la historia nacional no está reflejando. Totalmente. Y para ir terminando, me gustaría entrar a la época presente de la revista La Nación. Nos tenemos que adecuar a las nuevas épocas. Entonces, en la revista La Nación, pues tenemos la revista digital que inició con Mari Carmen, Sí. que la impulsó. Y pues también hemos hecho esfuerzos como La Nación TV, como todos estos videos que pueden ver en YouTube y en las redes sociales como Facebook. Y ahora este podcast, ¿no? Que también deja pues la historia, pero ahora en video y en audio para que la gente pues también lo pueda o pueda dar cuenta de todo lo que está pasando por estos nuevos canales de comunicación a De los hecho, que nos ahorita estamos quería enseñar adecuando. la revista en versión digital, déjeme ver si la puedo abrir, pero la revista, el paso a la versión digital es absolutamente fundamental. En el mundo de redes, además, por ejemplo, esta México lindo y querido, esta sección, eh, es una sección muy del mundo digital. Es una sección que responde exactamente al tipo de perfil digital que hay en la actualidad. Una pequeña imagen con demasiado contenido. Y el hecho de la transición al medio digital de la revista La Nación fue un paso absolutamente fundamental. Y destaco, además del paso a la edición digital, que aquí ahorita estoy recuperando, destaco, y esto me parece absolutamente fundamental, la digitalización de la revista. O sea, el hecho de que aquí está la versión en mi teléfono. Aquí Así es. tengo La Nación en mi teléfono. Puedo verla en cualquier momento. Me llega a mí La Nación y yo esperaría que se tenga la mayor difusión posible. En estos tiempos, La Nación supo adecuarse y es lo que le ha permitido mantener una vida intensa porque aquellos medios que no han logrado la transición al mundo digital se han quedado obsoletos. Y La Nación se ha mantenido, gracias a estos programas, gracias a los esfuerzos que se han hecho, al esfuerzo de Mari Carmen, la transición al medio digital ha sido fundamental para que La Nación sea no solamente una revista histórica de un gran valor, sino un medio moderno, un medio sumamente moderno. Además de muy dinámica, es muy fácil, el manejo de la revista digital es sumamente sencillo, muy amigable. Entonces, pues yo esperaría que la versión digital circulara muchísimo más que la versión impresa. Eso para mí sería mi más grande aspiración, que circulara por miles por todo el país la versión digital, porque pues es sumamente accesible y la puedo ver uno en cualquier momento, sin tener que cargar la revista. Claro, totalmente. Pues estamos en todas las redes sociales y ahí quien nos siga, pues también puede dar cuenta de esto, y quien no nos siga, pues también se puede meter a investigar, y ahí salen todas las notas, ahí sale todo, salen los podcasts, las transmisiones en vivo, publicamos pues todo, ¿no? Entonces, los invitamos a que nos sigan en todas estas redes para también ser testigos de toda la historia que está pasando, más bien de lo que está pasando en este momento. Javier, quisiera concluir con que nos explicaras de manera breve la palabra resistencia y por qué en este contexto de la historia del partido y de la revista tiene tanta importancia, y obviamente de México, tiene tanta importancia esta palabra. Bueno, en los 90, yo recuerdo perfectamente, esta es una herencia de los 80. En la década de los 80, la posición del gobierno era sumamente dura con respecto al partido. Nosotros ya habíamos ganado gubernaturas, nosotros habíamos ganado ya, por lo menos, habíamos logrado victorias en Baja California y en Yucatán antes de los primeros gobiernos que llegaron después. También habíamos ganado, por ejemplo, en Durango. Ganamos en Chihuahua en los 80, en 86 con Barrio. A raíz de esta posición del gobierno de no reconocer las victorias del partido, el PAN se abre a un mecanismo de lucha política diferente, un mecanismo muy importante para el momento que estamos viendo actualmente en México, que es la lucha política no violenta o la resistencia civil activa y pacífica.
Los fundamentos de todo este pensamiento fueron elaborados por Mahatma Gandhi. Esto es de la importancia que tiene esta lucha política no violenta, y fueron cruciales primero en Sudáfrica y luego en la India, y fueron desplegados por Mahatma Gandhi. Estos mismos métodos de lucha son los que empezó a aplicar el PAN para empezar a doblar al régimen. Desde luego se podía llegar al extremo de huelgas de hambre, pero había caravanas por todo el país, siempre pacíficas. El objetivo de la lucha política no violenta es nunca oponer una mentira a la mentira, nunca oponer violencia a la violencia, nunca oponer confrontación a la confrontación, sino encontrar los medios para poder concientizar a la ciudadanía y sobre todo doblar al gobierno ante la resistencia ciudadana. Y es legítima cuando las leyes que pues pretenden regular la vida de un pueblo son leyes injustas. Y en ese sentido es totalmente justa ante una ley injusta, y es lo que dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Es totalmente justo resistirse ante una ley injusta, una ley que va contra el bien común. Estas ideas, de hecho, es muy interesante porque los primeros cursos de resistencia civil activa y pacífica se dieron en el CEN. Yo recuerdo que tomé cursos de esto en los 90 y los daba la Cocoa Calderón. Eran cursos que ella daba y nos inspirábamos en la obra de 3 tomos de Sharp, que se llama algo así como los métodos de la lucha no violenta, Non-Violent Political Action, algo así. Son 3 tomos de Sharp, y a partir de ahí nosotros desarrollamos este método de lucha. ¿Por qué es importante? Porque es resistirse a la opresión, resistirse ante la arbitrariedad, resistirse ante la sinrazón, y demostrar a través de la fuerza social que es posible doblar a todo un sistema. El PAN logró esto, dobló al sistema en la década de los 80 y 90, y eso fue lo que pavimentó el camino hacia la conquista de la presidencia de la República, y actualmente el PAN tiene que regresar a este tipo de métodos de lucha política, porque ante la terrible violencia que estamos viviendo, tenemos que encontrar una forma pacífica de lograrlo, y de hecho ya se ha dado. Nosotros hemos visto ya ejemplos de esa lucha política no violenta en las defensas que se dieron en su momento al INE, pero también en su momento en esta gran marcha blanca que hubo en la Ciudad de México cuando quien fue presidente en el sexenio pasado era jefe de gobierno, y se hizo una enorme marcha blanca por la paz a raíz de la ola de secuestros e inseguridad que se dio en la ciudad. Son métodos que cuando uno los ve aplicados en la realidad funcionan de una manera muy efectiva porque concientizan al gobierno, pero además, si ustedes ven las marchas en las que el PAN ha estado, las calles quedan limpias, los negocios no se cierran, los espacios son respetados, y esto es realmente lo grande que es esta forma de resistencia. No cualquier resistencia es válida, no cualquier forma de oponerse al poder puede ser válida y legítima, pero los medios de la lucha política no violenta tienen esta gran validez porque nacen de la propia ciudadanía. El PAN se alía con esta ciudadanía, y son métodos de lucha de concientización que finalmente, como lo dice muy claramente el Maquío, ante una situación de tremenda injusticia, y por eso transcribo estas ideas del Maquío, pues lo que queda es o someterse, como mucha gente lo ha decidido hacer, pero es vivir las consecuencias de una esclavitud, o finalmente no doblar la rodilla ante el ser humano y decidirse a emprender una acción política no violenta. Estamos en ese momento actualmente en el país. Es el momento de la resistencia, y el PAN tiene un papel fundamental porque además moralmente ha sido la fuerza de la resistencia, y moralmente, históricamente, ha sido el partido de la lucha política no violenta. No hay otro. Ningún otro ha desarrollado estos métodos, ha sido el PAN. Esta es una enorme virtud del Partido de Acción Nacional. Javier, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por Jerry, venir. gracias. Esperamos verte muy pronto por aquí. Y pues bueno, gracias. Gracias por la invitación, Jerry. Gracias. Gracias a La Nación. Y pues lean La Nación, por favor. Documéntense porque es un medio realmente de una vitalidad. Este medio va a estar por mucho tiempo, mientras el partido esté. Bueno, amigos, pues ya escucharon. Muchas gracias por vernos y escucharnos en este episodio. Nos vemos el próximo. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. Hasta la próxima.